Este va a ser un sistema de referencia O. Y no sé, ponemos acá o qué. Ahí. Otro sistema de referencia O'. O 1 o 2. Y este que sea 2. No, O y O'. Entonces esta van a ser, va a ser el eje primado. Y bueno, y una partícula de acá, de este punto 1, se va a mover a este punto 2. Y hacer los vectores posiciones acá, ahí. Ese es con respecto al primer sistema de referencia. Y hacemos con verde para el otro sistema de referencia. Y como es un vector de diferencia, en ambos sistemas de referencia te sale el mismo vector, la longitud. Ya, profe. Me pillo. Gracias. A vos. Sería este. Hay profes que dicen que no, ¿verdad? Pero cuando vos graficás y moves como quieras, haces esos análisis. Como, o sea, para mí es algo tan trivial porque tipo es un vector diferencia, entonces vos unís los extremos nomás de los vectores y ves eso. No importa dónde esté tu sistema de referencia, es tu delta R nomás ya la que tenés, ¿verdad? Ahora, la trayectoria sí depende del sistema de referencia. Que de repente pueden confundirse con eso. Después, otra consulta de alguien más. Sí, lo que quiero es que si tienen consulta de teoría o de los problemas me copien y peguen el enunciado. Entonces yo leo tal cual, no de la interpretación que ustedes tienen, ¿verdad? Porque eh, ahí ya no es objetiva, ya es subjetiva. Después, vamos a ver. Ok. Profe, Mm, ese yo te quería preguntar porque yo hice otra forma y no sé por qué está mal. y decir. Porque yo primero reemplacé mi tiempo en la X y en la Y. Y hice por Pitágoras y creo que ahí tuve o sea, el módulo, ¿verdad? Y como la rapidez es distancia sobre tiempo, No, ese no, no. módulo, La rapidez es el módulo de la velocidad. el módulo de la velocidad, El módulo de la velocidad es la rapidez. No me deja. Quería grabar el problema. Ahí estoy moviendo yo. No sé si va a salir todo eso en las grabaciones, pero bueno. Eh, Ahí lo que tenías que hacer es primero hallar la velocidad. Una vez que hallas la velocidad, tenés que hallar el módulo. Y esa es la rapidez. Porque viste que vos tenés el vector velocidad. Este es el módulo y va a estar en la dirección de cierto versor, ¿verdad? Esto es lo que te está pidiendo. Ahora, si vos tenés expresado en coordenadas cartesianas, por ejemplo, vas a tener así. Entonces, en ese caso, el módulo, ¿cómo se llama? Acá es directamente el módulo, con esta nomenclatura.
Y de esta hay que hacer Pitágoras para hallar el módulo de la velocidad. Entonces, en ese caso vos tenías que hallar primero la velocidad y después recién. Entonces vos tenías así, bueno, el vector posición a que es igual x más y. Más, en este caso sería 0k, ¿verdad? Entonces ya no se coloca. Si reemplazamos por las ecuaciones que te da, me decís que es 5 más 21,7t. Esto es en i. 6,82. Y eso tenés que derivar con respecto al tiempo. Y eso te va a dar la velocidad. Te va a dar la coordenada en x y en y. Ah, ya entendí. Profe, entonces la rapidez es el módulo de la velocidad y la rapidez promedio es lo que es la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? ¿O me Sí, equivoco? sí, sí. Ahí Sí, está, tipo, me equivoqué en las palabras. eso que decís es cierto. Bueno, ahora el otro voy a poner así. Aquí. Voy a leer el problema. María viaja en un globo aerostático. La posición está dada por la función así. A los 9,4 segundos de su ascenso, que está ascendiendo, suelta accidentalmente su cámara. Adoptar gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, determinar la altura máxima alcanzada por la cámara con relación al suelo. Ok, bueno, este es un movimiento combinado, o sea, más que la parte matemática, ustedes tienen que el globo va a ir ascendiendo hasta acá, hasta que el tiempo sea igual a 9,4 segundos. Después, o sea, en esta primera parte, vamos a llamarle primera parte del movimiento, ¿vale? ¿Qué tiene? Tiene un movimiento uniformemente acelerado. Tipo, no se está moviendo libremente, su aceleración no es la de la gravedad, por eso es que me da esta ecuación. Una vez que pasa ese tiempo de 9,4 segundos, ahí recién se mueve con lanzamiento vertical, o sea, libremente, con aceleración de la gravedad, la parte negra. ¿Y a ustedes qué les pide? Les pide esta altura.
esta y max, en relación al suelo, o sea, desde el suelo. Hay que hallar primero la altura, 9,4, esto te va a salir un valor. Luego de eso, o sea, eso va a ser esta altura. Hay que hallar la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces derivo eso, me queda 8t. O la ecuación horaria, la velocidad que también te sale 8t, ¿verdad? La misma cosa. Y eso que te va a dar a vos, si vos reemplazás acá, de nuevo este tiempo, vas a tener la velocidad justo acá. O sea, aparte de tener la posición, vas a tener la velocidad en i, acá en este nivel. I y vi. Esta vi va a ser la velocidad inicial para el lanzamiento vertical. Entonces en esta parte vas a hallar tiempo de subida. Entonces cuando llega a la altura máxima, esto es 0. Acá vas a poner el valor que hallaste, que es este. Y de ahí vas a hallar el tiempo de subida. O esa es una manera, hallar el tiempo de subida para hallar la altura. Otra manera sería directamente hallar una I máxima prima, que le voy a llamar a esta partecita. Porque las ecuaciones, y tomamos un sistema de referencia primado acá. Entonces ahí decís, bueno, es B inicial al cuadrado sobre 2G. Entonces la altura total sería esta altura que ya está acá, más esta altura que ya está acá. Que eso era más o menos lo que decía el solucionario. Entiendo, profe. Gracias. Dale. Después, ya vieron todos los materiales de movimiento en 2 y 3 dimensiones. El módulo de ustedes está bastante completo porque tiene todas mis explicaciones, o sea, mi teoría. Lo que hay que aclarar son ejercicios que me imagino que ya estudiaron para hoy. Si no estudiaron para hoy, creo que tengo que mirar mi guía. Si no, les voy a mostrar algunos y después nos encontramos para aclarar las dudas. Yo no me acuerdo cuándo era la actividad sumativa. Creo que el próximo viernes. Un cuerpo se lanza en un movimiento vertical ascendente, o sea, solamente subida. Se puede afirmar que cuando llega en la altura máxima, tendría que ser a la altura máxima. Está mal. Escribí mal pero se entiende. Cuando llega a la altura máxima, que es el punto de arriba, se encuentra en equilibrio, no. ¿Por qué? Reposo instantáneo, profe, ¿verdad? Reposo instantáneo, sí, así mismo. Porque vos tenés aceleración de la gravedad y como la aceleración de la gravedad siempre es diferente de cero, vos nunca vas a tener
y no hay una fuerza que le equilibre a la fuerza gravitatoria. Entonces, esto hace que no esté en equilibrio. Esté en equilibrio. Pero si la velocidad es cero, entonces está en reposo. Que la velocidad sea cero no significa que está en equilibrio, para física. En un instante está en reposo. Quiero entrar al aula. Después, movimiento en una dimensión, movimiento en dos y tres dimensiones. Así lo que a mi mano. Un cuerpo, no escribo más, miro el chat nomás. Tienen varios problemas, ejemplos. Tienen varios problemas, ejemplos. ¿Estudiaron ya? ¿Más consultas de la clase anterior? O sea, no de la clase anterior, de la clase de movimiento ya. Movimiento parabólico. Hicieron ya ejercicios. Porque todavía no hicieron. Qué locos. Tienen que analizar ya todo el bloque. Yo quiero que analicen. Entonces voy a explicar el del cazador con el mono. Ya. Voy a ver si no tengo el libro acá. No, sí tengo. Bueno, vamos a buscar el cazador con el mono. Vamos a copiar el ejercicio.
Bueno, ay, mucho le voy a hacer. Bueno, cuando tenemos un movimiento parabólico, esta es la superficie, sistema de referencia, tenemos que la aceleración es vertical para abajo. Así sería. O sea que si pensamos en un vector, en X va a ser 0, pero en Y va a ser menos G. Así. Esto ocurre en un caso ideal. Esto ocurre cuando no hay viento. Entonces, si nosotros le damos una condición inicial, que es la velocidad inicial, si le damos una velocidad inicial oblicua, vamos a tener dos componentes de la velocidad. Acá esto va a tener un ángulo. Entonces acá van a tener v inicial en el eje X. Y aquí tendrían la velocidad inicial en el eje Y. ¿Y qué va a pasar? Como en el eje X la aceleración es 0, en el eje X el movimiento va a ser uniforme, o sea, esta velocidad se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. En cambio, en la vertical hay aceleración. Entonces, ¿qué van a tener? Que en la vertical va a ser un movimiento variado, un movimiento de una aceleración constante. Es una combinación de dos movimientos. O sea, el movimiento parabólico podemos analizar como una combinación de dos movimientos. O sea, como la suma de un movimiento uniforme más un movimiento uniformemente variado. Y eso da esta trayectoria oblicua, parabólica, es curvilínea. Este es un movimiento que tiene una trayectoria curva donde la aceleración es constante. O sea, si existe un movimiento donde la trayectoria sea curvilínea, no dice círculo, no es un círculo, es una curva. ¿Con aceleración constante? Sí, el movimiento parabólico. Entonces, así. Así tiene. La velocidad en cada instante es tangente a la trayectoria. Pero va a tener dos componentes. Una componente en X, que va a ser constante, y una componente en Y que va a ir variando. Acá, por ejemplo, va a ser negativa. Acá la velocidad en Y va a ser positiva. Pero acá, por ejemplo, en el punto más alto, la velocidad es solamente velocidad en X.
Acá la velocidad en X es la velocidad inicial nomás. Bueno. Y ahora voy a escribir las ecuaciones y con eso ya podemos analizar el problema. Entonces, en el eje X, ¿qué tienen? La aceleración en X0, la velocidad en X es constante, es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo de lanzamiento. Ángulo de lanzamiento es solo ponerle alfa, más que tita. Y la velocidad no cambia, pero la posición siempre ahí de donde parte, ahí se toma la posición en X. Entonces X siempre me va a quedar velocidad en X por T, o su equivalente, que es reemplazar esto aquí. Y para el eje Y, la aceleración es menos g, la velocidad ya es variable, entonces se reemplaza la velocidad inicial, fíjense que sale aquí, menos g por t. Y para la ecuación en Y, inicial, puedo tener inicial, velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y, acuérdense que era esto, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y después está la ecuación de la trayectoria, que es donde se relacionan estas dos ecuaciones, que voy a escribir porque creo que el problema usaba. La deducción tienen hecha en el video. Ay, me duele la espalda. Me duele la espalda de tanto escribir así sentado. ¡Ay! Entonces aquí es ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria, ¿cómo me queda? Y es igual a inicial más tangente del ángulo de lanzamiento por X menos gravedad sobre 2 velocidad inicial coseno del ángulo inicial, o sea, de lanzamiento por X cuadrado. Si mi memoria no falla. Bueno, entonces ya creo que con eso tengo todo. Después hay conceptos que hay que saber, que la rapidez, el módulo de la velocidad, o sea, si ustedes hallen conceptos que ya se dio en la semana, ¿verdad? Pero que tenemos que seguir recordando que si por ejemplo me pide la rapidez, me va a pedir el módulo de la velocidad, porque eso dice la teoría. Yo que voy a hallar por las ecuaciones que le mostré, la componente en X, la componente en Y. Pero si quiero esta velocidad, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que hacer su módulo, entonces Pitágoras. Sería la suma de estas. La raíz de la suma de los cuadrados, ¿sí?
Bueno, ahora nos vamos al dibujo, o sea, vamos al enunciado y después ahí vamos a ver el diagrama del libro. La cuidadora y el mono, dice. Un mono se escapa del zoológico y sube a un árbol. Como no logra atraerlo, la cuidadora apunta su rifle con un dardo sedante directamente hacia el mono y dispara. El astuto mono se suelta en el instante en que el dardo sale del cañón del rifle, intentando caer al suelo y escapar. Demuestre que el dardo siempre golpea al mono, sea cual fuere la velocidad inicial del dardo. Siempre que dé en el mono antes de llegar al piso. O sea, lo que pasa es que si llega al piso y le dispara ya hace un movimiento rectilíneo y acá está, o sea, rectilíneo horizontal. El mono hace un movimiento rectilíneo vertical. La bala que sale del rifle hace una trayectoria parabólica, o sea, es una combinación de un movimiento que ustedes ya conocen con el movimiento de parabólico que es nuevo. Por eso lo que es complejo este ejercicio, o sea, tipo, lo ideal sería que primero hayan estudiado todo lo que estaba en el bloque, ver los problemas resueltos que están ahí y entonces después analizar esto que, bueno, vamos a analizar ahora. Voy al dibujo. Ok, miramos el análisis. El mono inicialmente está acá. El mono se deja caer. ¿Cómo no logra el mono? El mono se suelta, ahí está, palabra clave. Se suelta, o sea, aquí es velocidad inicial 0. Va a llegar un momento en que se encuentran, o sea, la cuidadora lanza con una velocidad inicial a un ángulo de inclinación alfa sub 0. Si no existía gravedad, la bala iba a seguir esta trayectoria rectilínea, pero la aceleración de la gravedad hace que caiga la bala. Entonces esta es la caída que va teniendo, dice, muestra. Acá va a haber un punto de encuentro donde se encuentra el dardo, donde ahí voy a tener la posición del mono va a ser igual a la posición del dardo. Tengo que ir mirando dónde tomó su sistema de referencia, porque dependiendo de eso, pues vamos a tener las ecuaciones. Bueno, el mono, o sea, este es el plano y X. El mono siempre va a caer a cierta distancia del sistema de referencia, o sea, acá. Porque como tiene movimiento rectilíneo, independientemente de todo lo que haga la bala, el mono
va a caer siempre acá en esta posición X. Que el problema dice, o sea, en el enunciado no dice nada de los nombres de las variables, pero hay que tomarlo de acá del gráfico. Entonces X es igual a D. Ah, hoy no se mueve así. Entonces, bueno, el tiempo de movimiento del dardo podemos obtenerlo de la ecuación en X, que era esta. Estas son las ecuaciones que vamos a usar para el dardo, para el mono lanzamiento vertical. Ahí. Entonces, esto es para el dardo. Pero también nosotros sabemos que el mono está en X igual a D. Pero como hay un encuentro, esta D, vamos a introducir acá. La velocidad de lanzamiento, coseno le llama alfa sub 0 por T. Y es lo primero que hace. Obtiene el tiempo. Bueno. Y después lo que sabemos ya que la I del dardo, ay, no quería escribir, la I del dardo va a ser igual a la I del mono, por otra parte. Las condiciones de encuentro. ¿De dónde sale el dardo? Sale de acá. Entonces, la I inicial del dardo va a ser 0. Tomo la ecuación de la trayectoria. No, esta nomás tomo. Y esta es la del dardo. Entonces esto es 0. Esto es 0 porque salió del sistema de referencia. Y después el resto es igual. No cambia nada. Ah, ¿saben qué me comí acá? Velocidad inicial por tiempo es la ecuación, ¿verdad? Velocidad inicial por tiempo.
Entonces esa otra ecuación le falta. El tiempo menos. Ahí está. Me olvidé. Entonces para el dardo, la velocidad inicial, que en el problema así le llama con letra cursiva, seno del ángulo de lanzamiento y para el mono este era dardo. Y para el mono, porque después tenemos que reemplazar en esta condición, es caída libre. Para caída libre se acuerdan la ecuación. I es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Se dejaba caer, decía. No tenía rapidez inicial. O sea que me queda, yo grande escribo. Ahí está. Y inicial menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. La posición inicial del mono es esta. Acá va a estar el mono, acá. Con respecto, o sea, a este nivel. Este me va a dar la I inicial del mono. Y fíjense que la I inicial del mono coincide con esta de tangente de alfa. ¿Está bien? Porque yo tengo... Ay, no me quiero dejar escribir sobre la figura. Tengo I, no. Tengo tangente de alfa sub 0, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces I es X por tangente de alfa sub 0. Pero la X donde se encuentra el mono dijimos que es D. Y esa es la I inicial del mono. ¿Dónde está mi ecuación? Es D tangente de alfa sub 0 menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. Ay, mi mamá está llamando. Nicolás, ¿todavía no te fuiste? ¿Puedes bajarte? Porque tu abuela me está llamando y me sal... Disculpen, chicos. Mi mamá me llamó y se sincronizó y... tengo que volver a compartir, ¿verdad? No, acá tengo otra.
Venga, compartir pantalla. Mi mamá piensa que yo no trabajo. Siempre me hace lo mismo. Yo pienso que porque estoy acá arriba, mi mamá tiene almacén y ella piensa que sí que... Yo le digo, mamá, estoy en clase. Bueno, pero gracias a ella yo estudié. Le debo todo. Bueno, pero hay veces me saca así de quicio. Bueno, me cortó la inspiración. ¿Qué estaba haciendo? Estaba súper bien concentrado. Estábamos obteniendo, íbamos a utilizar esta condición de que la posición en la vertical también es igual. O sea, en la horizontal es igual y en la vertical es igual. Hallamos la posición del dardo por ecuaciones del movimiento parabólico y estamos hallando la ecuación del mono. Y ahora, me plagué que era un poco chica ya de mi letra, ¿verdad? Entonces acá le vamos a escribir mono. El problema, en ese problema, profe, estaría mal pensar que los dos caen al mismo tiempo. Bueno, el tiempo de movimiento, porque uno cae y el otro sale disparado, ¿verdad? No es que los dos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. No sé si vos me estás preguntando referente a esto, a caída a esto que dice el problema. Bueno, le llama caída respecto a la trayectoria sin gravedad. Viste que si no existiera gravedad, pues iba a seguir esta trayectoria. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Dice, para cualquier instante t, el dardo cae lo mismo que el mono, en relación con el lugar donde estaría si no hubiera gravedad. Ahí sí, pero ya entendí. Yo pensé que los dos caen, pensé que, o sea, te expresaste que caía desde este punto. No, pero es la caída respecto a la trayectoria sin dardo. Eso sí. Entonces siempre van a caer lo mismo. Siempre van a caer menos un medio de gt cuadrado. Entonces acá estoy para el mono. Y eso vamos a igualar. Eso es lo que vamos a igualar.
¿Y ahí qué hace? El libro. Y del dardo y del mono. Vamos a reemplazar y hallar el tiempo de caída ahí. Copio esta condición. Mire lo que hizo el libro y tipo tengo que leer y no quiero leer. Entonces vamos a hacer por ecuaciones. Y del dardo y del mono. Entonces este se va con este. Y ahí me queda así. Me queda esta ecuación y esto me va a dar el tiempo de tangente de cualquier ángulo inicial sobre b sub 0 seno de alfa sub 0 t. Y en la x que yo tenía, Profe, ahí en la I no puede reemplazar tangente igual a seno sobre coseno y se va a seno. sí, para, Se va a simplificar. sí, o estaba pensando yo trabajar con esta, porque la idea es que nos queden iguales, pues. Ahí me va a quedar seno, porque ya sea por el eje X o por el eje Y, nos tiene que dar la misma ecuación del tiempo. Entonces ahí vamos a demostrar que siempre va a ocurrir va a ocurrir el encuentro porque por las ecuaciones del eje X y las ecuaciones del eje Y nos salen igual. Y creo que con lo que vos me decís va a salir más rápido de lo que yo pensaba hacer. Voy a poner, acá voy a poner b sub 0 seno de alfa sub 0 t. Acá es seno, acá es coseno. Y hacemos la compleja, ¿verdad? Entonces me queda d por seno de alfa sub 0. Y acá abajo es b sub 0 seno de alfa sub 0 t por coseno. Y este se va con este. Y ahí quedan iguales, ¿verdad? T me queda de arriba. ¿Qué hice yo acá? Hice algo mal. Y acá ya despejé el tiempo.
Entonces esto pasó a dividir y volví a copiar acá el tiempo. Qué loca. Sí. Entonces me queda b sub 0. Ahí está. Este y es igual a este. Por condiciones diferentes. Acá acá la condición era x del dardo es igual a x del mono. Y esta condición, voy a poner de este lado. Y comprueba. Ahí está. Ahí está. Entonces, por cualquiera de las dos condiciones, le sale lo mismo. Me hizo pensar. ¿Está? Sí, profe, se entiende. Hay que hacer ejercicios. No quiero que se compliquen demasiado. Yo quiero que entiendan que es simplemente una combinación de dos movimientos que ustedes manejan súper bien. Movimiento uniforme ustedes manejan súper bien. Ustedes tienen que sentirse seguros así dentro suyo. Y que el movimiento con aceleración constante también manejan súper bien. Por algo están dentro de la universidad, por algo pasaron el cursillo, ¿verdad? Porque entienden. Entonces, es la combinación de esos dos movimientos, nada más con otro formalismo y la complejidad de los problemas un poquito más elevada, ¿verdad? Otra vez, porque de repente se les hace razonar un poquito más. Y después de esto viene lo que es movimiento circular. Yo necesito que ustedes se sienten a practicar y a ver todos los... Pero tienen que hacer, ya les llega otra vez su otra actividad sumativa, que es cuando es la otra actividad sumativa, que es examen, ese es su parcial. Si ustedes pierden puntos, ya pierden ya. Aunque me lloren y todo lo que quieran. El próximo viernes. Por el correo me pueden enviar consultas. Si alguien ya también estudió y quiere que analicemos otro problema, me pueden decir. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir acá. Voy a tener transmisión. Si ustedes se van, voy a compartir pantalla. Sí, Abel. El mismo sistema de referencia para los dos. El mismo. Para ambos el mismo. Bueno, acá está el bloque de movimiento en 2 y 3 dimensiones, ¿verdad? Esto que está acá está hecho con base a los libros. De repente puede tener alguno que otro error. Si hay algo que dudan de acá me pueden comentar. Porque de repente puede ser un error de tipeo o algo por el estilo. Bueno, estos materiales complementarios
son de elaboración nuestra, ¿verdad? Que tienen las presentaciones. Aquí. Tienen las presentaciones con algunos problemas de aplicación. Estos son ejemplos que son sacados de la web. Bueno, estos son míos. Movimiento circular, lanzamiento horizontal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a analizar un poco el lanzamiento horizontal. Fíjense que tienen aquí una partícula que se lanza desde cierta altura y la característica para... Acá falta un video. Si quieres vender online, Esto es mío. Hola, Esto es como si ¿qué fuera tal? que una clase síncrona. Ahora vamos a ver un poquito el concepto de periodo. Esto es para movimiento circular, variado y uniforme lanzamiento horizontal. Les está faltando acá la explicación de... Voy a tener la grabación. Bueno, vamos a hablar un poquito del movimiento parabólico. Aquí ustedes tienen un movimiento en el plano con aceleración constante. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos un edificio y de este edificio sale un proyectil. Para que tenga un movimiento parabólico, este proyectil necesita una velocidad que tenga cierta inclinación con respecto a uno de los ejes. Casi siempre el ángulo de inclinación, que en este caso acá está representado por alfa, se mide con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, la partícula sale de cierta altura. Esto puede ser un edificio. Entonces, va a tener una altura inicial. ¿Sí? Una altura inicial que le puedo llamar I. Y esta velocidad inicial va a tener componentes. Va a tener una componente en Y y una componente en X. A medida que esta velocidad, a medida que transcurre el tiempo, esta velocidad va a variar en dirección y en módulo. Por ejemplo, en el punto más alto de la trayectoria, donde acá me dé la I máxima, por ejemplo, vamos a tener que la velocidad es perpendicular a la aceleración. El único instante donde la velocidad y la aceleración son perpendiculares es en la altura máxima. En ese instante, la velocidad solamente tiene componente en el eje X. Luego, cuando el tiempo va aumentando, una vez que pasa el punto más alto, la velocidad y la aceleración forman un ángulo. Este ángulo va a ser un ángulo que me va a dar la dirección del movimiento. Acá, por ejemplo, la dirección del movimiento es la dirección de salida. Tiene un nombre especial que se le llama exclusivamente alfa. O sea, ¿verdad? En el libro, en el problema del mono, vimos que era alfa sub 0. Tenemos que ver que cuando la partícula va ascendiendo, la aceleración siempre es constante. Cuando va ascendiendo, el ángulo entre la gravedad y la velocidad es un ángulo mayor a 90. Entonces ahí tenemos un movimiento retardado. Cuando la partícula va cayendo ya, el ángulo entre la aceleración de la gravedad y la velocidad es menor que 90. En ese caso, si tenemos un ángulo agudo, vamos a tener un movimiento acelerado.
Va a llegar un momento donde esta partícula impacte en el suelo. En ese caso se le llama ángulo de impacto, que es el ángulo con el que llega al suelo. Ahí vamos a tener una componente en X y esta componente en X va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. En cambio, la velocidad en Y va a ir variando. La velocidad de lanzamiento V sub 0, fíjense que es esta que tienen aquí, es la misma. Y va a tener dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. O sea, aquí se forma un triángulo rectángulo. Como se forma un triángulo rectángulo, podemos hallar las componentes de la velocidad en X, la velocidad en Y. Recuerden que coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de ahí despejé Bx. Y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y de ahí despejé BI. Está acá. Y alfa se le da el nombre especial de ángulo de lanzamiento. Entonces, ¿qué es un movimiento parabólico? Bueno, un movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo con aceleración constante, podemos decir. Es un caso muy especial. Si analizamos desde el punto de vista vectorial, tenemos que la aceleración va a tener componentes solamente en el eje Y. En el eje X va a ser 0. La velocidad tiene componentes en X y en Y. La posición tiene componentes en X y en Y. Como la aceleración es igual a 0 en el eje X, en este caso vamos a tener un movimiento uniforme. En el eje Y la aceleración es constante. Entonces, cuando combinemos todas estas ecuaciones vamos a tener un movimiento uniformemente variado. De acuerdo a lo que ya les dije que tenemos para el eje X aceleración nula, entonces las ecuaciones que tenemos aquí son para un movimiento uniforme, porque esta es la ecuación de velocidad. Si yo reemplazo la aceleración 0, solamente me queda que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Nosotros ya habíamos visto que la velocidad inicial en X era velocidad inicial por coseno. Y siempre vamos a tener que de donde sale la partícula, ahí, en la dirección que sale, ahí le vamos a poner X inicial 0. Entonces, para todos los casos, vamos a tener que la posición inicial en X va a ser 0. Y fíjense que la posición en la horizontal depende solamente del tiempo. Para el eje Y tenemos las ecuaciones de un movimiento uniformemente variado, donde la aceleración de la gravedad es menos g. Esto vamos a reemplazar aquí. Y la velocidad inicial que ya habíamos visto acá arriba, velocidad inicial seno, se reemplaza. Y luego tenemos la ecuación de la posición para la vertical, con la aceleración en la vertical. Entonces, donde hay aceleración en la vertical se pone menos g. Donde hay velocidad inicial se pone la condición que hallamos hace rato. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la posición. Estas ecuaciones de movimiento vamos a nombrar, ¿por qué? Porque vamos a utilizar más adelante. Entonces, estas ecuaciones que están en recuadro son las ecuaciones que finalmente van a utilizar para resolver los ejercicios. Las demás son
simplemente la forma de llegar a estas ecuaciones. Entonces, ustedes si van a hacer su formulario, tienen que colocar las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Para un movimiento, sabemos que la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, si nosotros queremos hallar la rapidez, tenemos que utilizar esta ecuación. Ustedes van a calcular la velocidad en X por esta ecuación y van a introducir acá. Van a hallar la velocidad en Y, van a introducir y van a colocarla acá. Y si le pide lo largo del vector, o sea, la rapidez, que es el módulo de la velocidad instantánea, es aplicar Pitágoras, que era lo que dijo el compañero hace rato, que yo estaba segurísima que tenían estos videos en el aula. Entonces, ahora, en cualquier instante me puede pedir la dirección del movimiento. La dirección de lanzamiento es alfa. Ángulo de lanzamiento, dirección de lanzamiento, es este ángulo que tienen acá. Se forma entre estas dos rectas. En cualquier otro instante pueden hallar θ. Y esa va a ser la dirección del movimiento, que es la dirección de la velocidad con respecto al eje X. Entonces la dirección del movimiento es la tangente del ángulo θ, que es BI sobre BX. Bueno, y acá está la ecuación de la trayectoria que hace rato ya les puse nomás. Y para hallar la ecuación de la trayectoria, nosotros tenemos que utilizar la ecuación 1, 2, o sea, 3 y 4 parece que no. Esta, la ecuación 3 y la ecuación 4. Copiamos estas dos ecuaciones y están acá. Esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4. De la ecuación 3 despejamos el tiempo y que nos queda así, X sobre B sub 0 coseno. Y esto que está acá, yo reemplazo donde hay T. Donde hay T. No lo voy a hacer. Entonces, acá está T, que es esto. Fíjense que está acá. En el lugar de T puse su igual. En el lugar de T escribí su igual. Entonces, acá tienen B sub 0. Y acá de la ecuación también tienen B sub 0. Entonces B sub 0 se va con B sub 0. Y inicial tienen y seno sobre coseno, que es ese yaguaray que estaba hace rato que borré. Seno sobre coseno, ¿qué es? Es tangente. Entonces tienen tangente por X menos un medio gravedad arriba X cuadrado, ¿verdad? Un medio G que está acá. Y esto queda al cuadrado y todo lo que está acá abajo también al cuadrado. Y se vuelve a acomodar. Inicial más tangente de alfa X menos gravedad arriba, acomodé nomás. 2b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa X. Y esta es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es una ecuación de Y como función de X. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo no usamos la ecuación de la trayectoria, no nos sirve, no nos da información. Porque en el movimiento rectilíneo la ecuación de la trayectoria es una línea recta. Ya sea en el eje X, ya sea en el eje Y. Lo que usamos es posición en función del tiempo, no son ecuaciones de trayectoria. Porque para que sean ecuaciones de trayectoria tendría que tener esta forma.
Entonces, en un movimiento rectilíneo, ustedes tendrían la ecuación punto pendiente, ¿verdad? Esa me daría la trayectoria. Y creo que hasta ahí es. Y después pasa al video ese caso particular. Vamos a mirar un poco el video un ratito para ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, Sí, y tiene nos da una ahí ya pasó el parábola video. completa. Por suerte, una partecita nomás la que se perdió. Que tendría que hacer como para el próximo semestre, ya creo que va a ser 100% presencial. Ya no van a hacer falta, pero sí, para ustedes sí. Entonces ahí tienen la explicación, que no es muy complicada. ¿Cuál es mi recomendación para que ustedes aprendan? Escuchen de nuevo esta clase, desde esta parte, desde este tiempo, que serían a las 1 hora y 20 de la grabación. Y copien estas ecuaciones, copien el dibujo, vayan haciendo, vayan escribiendo como si fuera que están en clase presencial. Una vez que copian todas estas ecuaciones, van a irse al video caso particular 1. Y ahí van a seguir todos los videos y vayan copiando en la medida. Paren la grabación y vayan escribiendo en hojas. O sea, no es que vean nomás los videos, hay que escribir para poder fijar. Para tener agilidad a la hora de resolver los ejercicios, eso nomás es lo que van a buscar. Porque los exámenes van a ser virtuales y van a poder usar todos los materiales, pero muchas veces ustedes se confían en que como tienen todos los materiales, van a resolver pronto, van a encontrar pronto, ¿no? Y hay veces la mente les juega una mala pasada. Entonces, es importante que practiquen para que tengan agilidad y no les falte tiempo, porque tiempo generalmente es lo que les falta, porque quieren comenzar a buscar y es más rápido si ya lo tienen en la mente y si ya aprenden. ¿Alguna consulta de lo que expliqué? Tengo que preparar mi clase el turno tarde a la tarde, tengo clase presencial. Si no hay consultas, dejo hasta acá. Dale, profe, gracias por la clase. A ustedes sí que por estar presentes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Para la grabación.